que ahora vamos a abordar la segunda conferencia, la danza de la muerte, iconografía y escenificación, y que realmente lo vamos a hacer de mano de la gran experta sobre este tema y de la pionera de estos estudios pues en lo que es el panorama de la historia del arte medieval en España. Así que realmente es una suerte y una fortuna que podamos contar con Francesca Español esta tarde. Cuando quieras, Francesca. Muchas gracias. Bueno, es verdad que cuando es un tema que traté hace ya bastantes años y que de vez en vez vuelve, pero en todo caso no estoy trabajando específicamente sobre esta cuestión en estos momentos. Pero es cierto que cuando empecé, había un principio, un punto de partida que me resultó cuanto menos curioso, que era un artículo de una especialista, de una filóloga italiana, que decía los temas macabros no documentados en España. Y no es que tengamos una gran abundancia de temas macabros, pero hombre, algunos tenemos, ¿no? Y en concreto hay por desgracia desapareció, que es el convento de Santa Eulalia de Pamplona, que no solamente tenía una danza de la muerte, sino que tenía una danza de la muerte que, de acuerdo con la descripción que nos da el que se dedicó a recorrer el convento antes de su derribo, y por tanto tenemos esta descripción de alguien que fue testigo ocular de cómo eran estas pinturas, que realmente no era una simple danza de la muerte, sino que era un tipo de organización de los grupos sociales a los que la muerte invita a la danza, que no tiene paralelo en los ejemplos que yo conozco. Por tanto, textualmente era un texto más, o estaba basada esta danza de la muerte en un texto que hemos perdido, porque no funciona como los que han sobrevivido. Iconográficamente también era una modalidad que se aleja de las danzas de la muerte al uso. Por tanto, hemos perdido un testimonio en Navarra que ahora apreciaríamos tener, pero ¿qué le vamos a hacer? En todo caso, cuando me propusiste hablar de teatro, sí que no tuve duda de que la muerte tenía que tener un lugar. No tanto por la muerte en sí, sino por la danza de la muerte, porque al final todas las imágenes que tenemos representadas, iconográficamente, por tanto, hablo desde esta perspectiva, muchas de ellas están acompañadas de texto. Y por tanto, no es solamente el gesto que hace la muerte con los distintos representantes de los estamentos medievales, invitándoles a la danza, sino que esto, en muchas ocasiones, va acompañado de un texto y, por tanto, del diálogo que la muerte establece con estos a los que invita a bailar. Por un lado, esta cuestión. Y, en segundo lugar, los propios textos están concebidos con este diálogo implícito. Por tanto, entendía que esa ficción que, insisto a lo largo de las conferencias de hoy, que es preceptiva para que se dé el hecho teatral, que desde luego se daba. En el caso presente, además, con un añadido, que es que no solamente la iconografía puede ser leída en estos términos, y los textos también, sino que sabemos que en una ocasión, al menos en una ocasión, la danza de la muerte se representó, no en unos términos muy ortodoxos, teatralmente hablando, pero sí que se escenificó. Es decir, hubo alguien que representaba la muerte, que vestía, según correspondía que vistiera un cadáver, y fue sacando a unos invitados que además eran lo más selecto de la sociedad de ese momento en la Corona de Aragón, los fue sacando a bailar ante el espanto de alguno de ellos. Vamos a empezar. Bien, para entrar en materia. En primer lugar, decir que la danza de la muerte como texto y como iconografía tiene una difusión extraordinaria. Yo, en el periódico de Navarra, sacaron la frase, y creo que es justa, que es un bestseller en su momento. No tanto porque tuviera la capacidad de conmover a finales de la Edad Media, porque se ha convertido en un topos, y en todo lo que deviene topo, tópico, perdón, pierde potencia conmovedora, pero en todo caso tuvo un éxito extraordinario, de modo que la danza de la muerte está en infinidad de contextos, fundamentalmente, naturalmente, religiosos, pero a veces en unos
ámbitos que no son necesariamente tan religiosos como presumiríamos, como por ejemplo algún cementerio gótico, el cementerio como espacio independiente pero monumentalizado, es una creación de la época gótica. Tenemos el Camposanto de Pisa y teníamos el Cementerio de los Inocentes de París. No es estrictamente un espacio sagrado en los términos tradicionales de un cementerio, pero si entendemos esa cuestión, la danza de la muerte tenía un lugar ahí en estas construcciones y lo veremos. Por tanto, aparecen infinidad de lugares y después también aparecen distintos textos de formatos diferentes, por desgracia en muchas ocasiones no estrictamente bien datados, no porque no se haya querido, sino porque no hay argumentos para poderlos datar. Pero en todo caso es algo que surge en torno a 1400 y que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XV y más allá, tanto literaria como iconográficamente. El origen, naturalmente, nada sale por generación espontánea. Hay toda una tradición antigua que insiste en un tema que es la vanidad de la vida, por tanto una reflexión moral que va a tener una concreción iconográfica más elemental en unas ocasiones y algo más elaborada en otras. Y el precedente directo de las danzas de la muerte en este sentido, de texto y también imagen, son los tres vivos y los tres muertos, el encuentro de los tres vivos y los tres muertos, que ya es un tema también de gran éxito por todo Occidente, también en la península, y que consiste en confrontar a tres vivos, que además pertenecen a un estamento distinguido de la sociedad, o llevan coronas para indicarlo, o practican una cacería que estaba restringida a las élites medievales, que es la cacería con halcón, y además confrontados con tres cadáveres en distintos estados de putrefacción. Y esta escena es el núcleo de una reflexión sobre la vanidad de la vida, porque además los muertos dicen a los vivos, son los que hablan, los vivos se asustan, pero los muertos son los que hablan, y les dicen: lo que vosotros sois, nosotros lo fuimos, y lo que nosotros somos, vosotros lo seréis. Naturalmente, esto inicialmente es un poema, tiene forma de poema y por tanto es un tema absolutamente profano, aunque lleve implícita esta moralidad, pero es un tema profano que tiene forma de poema versificado y nace en Francia, en esta versión literaria. Y a partir de ahí, que hay distintos poetas identificados que componen versiones diferentes. En total en Francia hay 5 textos sobre esta cuestión, 2 identificados con autor, otros 3 anónimos, e inmediatamente empiezan a acompañarse estos textos de iconografía, es decir, de la transcripción visual de lo que es su contenido. Y hay distintas variantes más complejas conforme vamos avanzando en el tiempo, pero en todo caso siempre con el núcleo esencial, que son los vivos practicando la cacería y los muertos que o les salen al paso, en este caso los vemos confrontados en 2 grupos separados, o en la versión iconográfica italiana, los vivos con un elemento intermedio, porque los muertos aquí no hablan, con un elemento intermedio que es un eremita que vive en el bosque donde los vivos han ido a cazar y que es el que protagoniza esta reflexión y el que relaciona los 2 grupos. Bien, esto es macabro 100%. Pues bien, de esta idea acabará surgiendo la danza de la muerte. No porque sea una evolución directamente entendible, pero sí que comparten este núcleo de moralidad. Entonces, seguramente en Francia el testimonio más antiguo, tanto en lo textual como en lo iconográfico, al menos por las fechas, es la presencia de una danza de la muerte en el cementerio de los Santos Inocentes de París, que era un cementerio urbano aislado, es decir, no estaba vinculado a ninguna iglesia, es un cementerio concebido como el de Pisa, por tanto, una creación, como os digo, de época gótica, es una de las novedades de época gótica, es un cementerio urbano que ocupó el área en donde se han construido luego las halles, es decir, la zona del gran mercado central de París. Este edificio desapareció en el siglo XVIII
pero ha dejado un rastro visual, porque hay grabados e imágenes que nos recuperan el cementerio tal y como era en distintos momentos de su historia, pero también hay descripciones que nos permiten identificar la correspondencia de una serie de temas iconográficos con la naturaleza de este espacio, que era macabra, por supuesto. Y es la presencia, por un lado, de los 3 vivos y los 3 muertos, de los que acabo de hablar, en la puerta de entrada, y además una escultura que pagó el duque de Berry, porque estaba identificada la generosidad en la lauda, en la inscripción epigráfica que acompañaba la escena, y después, entre 1424 y 1425, se plasmó sobre las paredes del claustro, porque el cementerio funcionaba igual que el Camposanto de Pisa, como un claustro extraído del edificio al que siempre han estado vinculados los claustros, o a una catedral o a un monasterio. Pues un cementerio gótico urbano es extraer el claustro de ese edificio y colocarlo como un elemento independiente y que funciona por su cuenta. Pues bien, en los claustros del cementerio civil se desarrollaba la danza de la muerte. Otra imagen del siglo XVI, donde se ve esta idea del claustro exento, y poco antes de desaparecer, otra imagen que, como puede verse, era un espacio amplio dotado de estas galerías claustrales que corresponderían al lugar en donde se desarrollaba la danza de la muerte, porque lo que ha sostenido la historiografía, al menos hasta ahora, es que la primera danza de la muerte que se publica en Francia en forma de libro, por tanto acompañado de unos grabados, que es la edición de Guy Marchand de 1486, que podría corresponder a la transcripción en grabado de lo que era esta danza que aparecía en el cementerio de los Santos Inocentes. Por tanto, tanto las imágenes como el texto que acompaña las imágenes. Esta danza de la muerte, ¿cómo se organiza? Pues la muerte, que está multiplicada en número equivalente al número de personajes a los que va sacando a danzar, la muerte va sacando a danzar a representantes de la sociedad medieval, pero siempre en el orden jerárquico. La sociedad medieval funciona por estamentos, el estamento real, el estamento eclesiástico y el estamento ciudadano, y lo que hace la muerte es ir sacando a los de cada uno de estos estratos. Por tanto, saca al papa, saca al emperador, después sacará al rey, sacará al obispo, después sacará al noble, es decir, siempre según la posición de cada uno de ellos. No hay mujeres en esta danza de la muerte, de modo que alguien le debió de decir al editor que correspondía corregir este problema, e inmediatamente, pocos años después, publicó esta danza, que es una danza protagonizada por mujeres, organizada exactamente igual, por jerarquía, es decir, cada uno de los estamentos, el nivel más alto, el nivel que está por debajo, etc. Les recuerdo que no es como funcionaba la danza de la muerte del convento de Santa Eulalia, de aquí de Pamplona, en donde aparecían agrupados por cada uno de los estamentos, no por jerarquía, sino el estamento eclesiástico, el estamento militar y el estamento ciudadano. ¿En qué marco encajaba muy bien, estupendamente bien la danza de la muerte? Pues en los claustros. ¿Por qué? Porque era una escena sin solución de continuidad que iba discurriendo, que tenía espacio porque las galerías claustrales ofrecen esa posibilidad de reflejar la iconografía, pero también el texto que acompaña esa iconografía, porque inicialmente, probablemente el principio de esta historia, son unos textos escritos, lo mismo que ocurrió con los 3 vivos y los 3 muertos, y después lo que se hace es ilustrarlos. Por tanto, lo que nos ofrece la galería de un claustro es la posibilidad de incorporar las dos cosas a la par. Y esta pintura estupenda de Simon Marmion nos da esa traducción en la época de cómo funcionaba en un claustro. Son unas tablas que proceden de un retablo francés, de una abadía francesa, pero que en este momento, estas al menos están en el Museo de Berlín. Hay otras que están en el National Gallery de Londres.
es un retablo dedicado a San Bertín. Entonces, lo que vemos es la acomodación del tema a ese marco y otro marco ideal, porque también ofrecía un muro continuo, es el muro de cierre de un coro. Y en la Chaise Dieu, que es una abadía francesa situada en la zona de la Auvernia, en la Chaise Dieu se conserva esta danza de la muerte que no se acompaña de texto, pero que en todo caso está situada justo en este lugar, en un cierre de coro. En los textos peninsulares, pues bien, en los reinos peninsulares se han conservado textos escritos. En concreto, tenemos 3 versiones de la danza de la muerte, más la que yo entiendo que era una versión perdida, que es la que se materializó en Santa Eulalia de Pamplona. Estas danzas de la muerte son 2, aparentemente genuinamente castellanas, la danza general y la danza de la muerte, y la tercera es una traducción al catalán de una danza francesa, que la hizo un archivero de la Corona de Aragón. Por tanto, 3 textos que han sido estudiados exhaustivamente, al que podríamos sumar este último texto que no tenemos, pero o en el que se habrían basado las pinturas de Santa Eulalia de Pamplona. Al margen de esta cuestión, tenemos testimonios iconográficos. Testimonios iconográficos, por un lado, en León, probablemente de la mano de Nicolás Francés, que es el pintor de origen francés vinculado a la catedral, que no solamente ejecuta muebles de gran importancia para la catedral y edificios de su entorno, sino también es el que dirige el equipo que decora el claustro de la catedral, con unas pinturas espléndidas. Bueno, pues en uno de los arcos solio de la catedral, del claustro de la catedral, hay una muerte. Lamento no tener imagen, es la parte en donde las pinturas están más perdidas y no puedo, por tanto, ofrecer lo que sería el equivalente a la frase literaria, que es la que incorpora el escritor del siglo XV, Alfonso Martínez de Toledo, en un texto que se denomina El Corbacho, en donde lo que dice en un párrafo de su obra es: así non diga ninguno, yo vi la muerte en figura de mujer, en figura de cuerpo de home, que hablaba con los reyes, es decir, es este diálogo del que he hablado, como pintada está en León. Por tanto, aunque no conservemos más dato que esto, parece que se puede relacionar con esa pintura mural del claustro de la catedral. Y luego, por lo que respecta al convento de Santa Eulalia de Pamplona, estas descripciones que se hicieron antes de la desaparición del convento en 1521 y que además han sido publicadas. No hay que ir al archivo para leerlas y entretenerse en lo que se describe. Bien, no solamente en esta descripción se habla de la calidad de la pintura y de la calidad de la ejecución de las imágenes, sino que también se informa de cómo se agrupaban los distintos invitados a la danza. Y es donde se dice que aparecían por estamentos, que es algo absolutamente distinto a lo común dentro de las danzas de la muerte. Y después también transcribe el cronista, también transcribe algunos de los carteles, las cartelas de las inscripciones que figuraban acompañando las imágenes. Y tampoco estos textos se corresponden con ninguna de los textos castellanos que conservamos. Si tenemos en cuenta que Santa Eulalia desapareció en 1521, forzosamente estas pinturas son anteriores a 1521. Si tenemos en cuenta que el Corbacho se escribe más o menos no, antes del fallecimiento del autor, pues esto nos sitúa antes de 1438. Por tanto, teníamos danzas de la muerte en el plano iconográfico equiparables en cronología, sobre todo la primera, a lo que ocurre en Francia. Y esto no acaba aquí, porque en la Corona de Aragón veremos que hay más datos. Por ejemplo, esto que tenemos en la imagen no es una danza de la muerte al uso, en el sentido que lo estoy expresando, pero sí que es una danza de la muerte en su intención. Uno de los grandes problemas que tenía el fenómeno de la peregrinación, y no solamente lo tenían los monjes de Montserrat que observaban el comportamiento de los peregrinos, sino que era algo general, era el problema de las vísperas.
en la liturgia cristiana, la víspera como celebración litúrgica es más importante que la fiesta del día siguiente. Es decir, es más importante la víspera de Navidad, litúrgicamente hablando, que la misa del día, digamos, cuando hay luz. Claro, siendo así, lo que implicaba esta cuestión es que los peregrinos que querían estar en Montserrat coincidiendo con la gran celebración del monasterio y sobre todo del santuario mariano, subían a la montaña el día antes. Entonces pasaban la noche en vela celebrando las vísperas. Y esta vela en los santuarios debía de ser problemática por el comportamiento de los peregrinos. Lo digo porque en el caso de Montserrat sabemos qué solución se dio, pero los sínodos episcopales insisten sistemáticamente en que se vigile el comportamiento de la gente cuando está en los santuarios por la noche. Era gente popular, humilde, y el comportamiento debía ser a veces no demasiado ortodoxo desde el punto de vista de la moralidad eclesiástica. Entonces, ¿qué hacen en Montserrat? Organizan una serie de danzas, en realidad de composiciones musicales que pueden ofrecer a los peregrinos, por tanto es un entretenimiento controlado. Y la más famosa de todas es la que se conoce como Ad Mortem Festinamos, que también podrán encontrar ustedes en YouTube, porque hay infinidad de versiones y es una pieza muy interesante, que es una pieza que trata de la muerte. Aquí está la transcripción musical y la transcripción del texto, y a pesar de que trata sobre la muerte, es una pieza para ser bailada. De modo que sería, repito, estos bailes controlados y no estos bailes desaforados a los que temían los administradores de un santuario. El problema podría venir, podría alguien decirme, pero esto es un texto que está en latín. Y yo le contestaría algo que en una ocasión él contestó a una periodista en la televisión catalana, un sacerdote que conocí mucho, que fue archivero de la Catedral de Tarragona durante mucho tiempo y que vestía sotana hasta cuando ya se había pasado la época de vestirla, digamos. Y era radical en este tema. Y además oficiaba en latín. Y la periodista le preguntó, ¿pero usted por qué oficia en latín? Y él le contestó, ¿usted ha hecho la pregunta a todos los que admiran a los Beatles? ¿Saben inglés? Y yo pensé, la respuesta del sentido común. Por supuesto, no es necesario saber latín para aprenderte, como dicen los franceses, par cœur, es decir, de memoria, un texto latino. Y los pueblos están absolutamente saturados de anecdotario al respecto. Por tanto, a pesar de que fuera un texto en latín, no importaba. Entonces, el Ad Mortem Festinamos está presidido por un cadáver dentro de la tumba. Es un manuscrito que se conserva en Montserrat, que se gestó en Montserrat, que contiene en una parte del texto los milagros de la Virgen. Es un texto de Montserrat al 100%. Y pensado también para entretener a los peregrinos que llegaban al santuario de modos muy dispares, porque hay sermones dedicados a los peregrinos, etcétera, etcétera. Es un texto desde el punto de vista de su composición muy interesante. Y si eso es una invitación a danzar en honor de la muerte, lo que vemos en Morella es la expresión iconográfica de la danza de la muerte, en el sentido de que en torno a un cadáver hay una serie de representantes que encarnan a los estamentos de la época medieval unidos de la mano, es decir, con las manos entrelazadas, de acuerdo con un tipo de danza que era popular y común en este periodo, que danzan en torno a la muerte. Y podemos distinguir al Papa, al rey, a la reina, a un caballero, a un cardenal, a un obispo. Es decir, que la ordenación, a partir de esta figura que es el epicentro de todo el círculo, la ordenación es una ordenación absolutamente jerárquica. Además, en el entorno de esta danza de la muerte, que no es de mucha calidad, todo hay que decirlo, pero que tiene un gran valor en sí misma, porque no solamente incluye esta escena, sino esta otra escena, que es la muerte atacando un árbol, mordido en su tronco por dos animales que evidentemente acabarán haciendo caer el árbol, y en la parte superior del árbol se acumula una serie de personas en Francachela disfrutando de la vida. De modo que vuelve a insistir en esta idea moral de la vanidad de la vida y, por tanto, no entretenerla ni malgastarla en cuestiones fatuas. Y la parte más interesante es lo que no se ve en la imagen, pero que está, que es la
presencia de un pautado musical que se ha transcrito y que corresponde, está en la parte baja, y que corresponde a la misma música del Ad Mortem Festinamus del monasterio de Montserrat. Es decir, que si no parecía una danza, la presencia de esta inscripción musical lo certifica. Naturalmente, hablar de la danza de la muerte en Navarra obliga a tratar, aunque sea muy brevemente, de la presencia de los muertos, que no una danza, en el castillo de Olite. Es una iconografía tardía, pero en todo caso está como testimonio del arraigo de este tipo de temas en la península ibérica, porque el problema es que cuando la iconografía se sirve de la pintura mural, en muchas ocasiones esta iconografía no ha sobrevivido porque la pintura mural es de los testimonios más frágiles con los que trabajamos. Entonces, en este caso son cadáveres con unas cartelas, unas filacterias donde las inscripciones están muy perdidas, haciendo compañía a un espacio devocional cuyo epicentro es la figura de un crucificado. Aquí tenemos más imágenes. Los muertos no son muertos estáticos, se mueven, pero para entender que esto es una danza de la muerte tendrían que incluirse probablemente una danza de la muerte ortodoxa, tendrían que incluirse los personajes de la sociedad contemporánea, aunque hay que admitir que en los ejemplos a los que me referiría al final de la conferencia son muertos solos los que danzan. Por tanto, admitida esta realidad, podemos también incorporar esta temática dentro de este contexto que estoy analizando. Bien. Les he dicho que lo interesante es que todo esto que hemos visto hasta ahora es teórico. Son imágenes, textos, más o menos encajables en circunstancias determinadas, pero son cuestiones teóricas. Ahora vamos a la práctica. Es decir, la muerte realmente danzó en algún momento en la península ibérica, en algún lugar de la península ibérica. Es probable que danzara en otros lugares, pero al menos hay uno en el que sabemos que sí lo hizo. ¿Y dónde ocurrió esto? Pues ocurrió en Zaragoza y con motivo de la coronación del rey Fernando de Antequera. Zaragoza, como les he dicho antes, un poco de pasada, Zaragoza es el lugar en donde se ubicaba la coronación de los reyes de la Corona de Aragón. No podía ser en otro lugar, ¿por qué? Porque es el lugar en donde la dignidad es más antigua y en Cataluña es un principado, no tenemos rey, digamos, el que encarna la realeza en Aragón, en Valencia o en Mallorca, en Cataluña es conde, por tanto ahí no tendría sentido que se coronara, pero si nos establecemos la cronología de los distintos reinos que componen la corona de Aragón, el más antiguo es Aragón, luego se conquistará Mallorca y luego se conquistará Valencia, pero el más antiguo es Aragón. Por tanto, la coronación se celebraba en su catedral, en Zaragoza. No siempre había sido así, pero a partir del siglo XIV, las coronaciones de aquellos que se coronaron, porque hay un rey que no llegó a serlo, pero de los que se coronaron, tuvieron lugar las coronaciones en Zaragoza. Y una vez coronado el rey, la celebración festiva se desarrollaba en la Aljafería, que era la antigua residencia musulmana que había pasado a los reyes cristianos a partir de la conquista de la ciudad. Entonces, había otro día en que se coronaba a la reina si la pareja lo hacía a la par, pero lo fundamental era la coronación del rey. Entonces, dentro de estas coronaciones hay algunas de las que tenemos más datos y otras de las que tenemos menos. La de Fernando de Antequera ha quedado una descripción, nos ha llegado una descripción muy detallada de todo lo que fueron las celebraciones que encajarían con lo que hemos ido viendo, que es el teatro, escenificación, atrecho, actores y público. Una de ellas tuvo lugar al salir de la catedral. Esto es un plano de la ciudad, donde tenemos primero el circuito romano, con el Cardo y el Decumano perfectamente visibles. Aquí tenemos la catedral y aquí tenemos Aljafería, de modo que
primero, de este espacio había un desplazamiento a este y luego un regreso a este. Aquí la ceremonia litúrgica. Y en cuanto justo ahí se le escenificó algo de lo que evidentemente en ese momento se sentía absolutamente satisfecho y orgulloso. La guerra que había librado contra uno de los candidatos al trono, que era el conde de Urgell, lo cual supuso el sitio de la ciudad de Balaguer, que era donde el conde de Urgell tenía el epicentro de su señorío, vencerlo y, por tanto, acabar con esta discordia interna, porque el problema era este, que había varios candidatos a ser rey de la corona de Aragón cuando había muerto el último rey sin descendencia, y uno de los candidatos no se conformó con que fuera designado Fernando de Antequera. Entonces se celebró o se desarrolló esta guerra ficticia, naturalmente, pero con atrezzo, con público y con actores, cada uno de los cuales representaba los dos bandos enfrentados, de modo que había una ciudad que era Balaguer, había un campamento que era el campamento desde donde el rey Fernando de Antequera había dirigido la operación, porque lo hizo personalmente, no en vano había conquistado la ciudad de Antequera y estaba imbuido de este prestigio que le daba la Guerra Santa contra los musulmanes. Y una vez terminada esta escenificación, que comprendió, como les decía, el atrezzo, se dirigieron a la Aljafería. Entonces aquí hay una descripción a partir del cronista de cómo fue la toma de Balaguer, con la villa fecha de madera sobre carretones, es decir, para poderla desplazar, y un poco delante de esta parte estaba un castillo y otro de la otra, que son, digamos, los complementos, porque una guerra se tiene que hacer con dos escenarios enfrentados. Y luego incluso se habla de las armas que se utilizaron en esta ficción, de modo que lo que eran el ingenio desde el que se lanzaban las piezas que tenían que atacar el castillo y derruir la muralla del castillo, eran cueros llenos de borras como pelotas. Y tiraban la villa con lombardas, y con los ingenios y los de la villa, los que defendían Balaguer, tiraban sus truenos, es decir, el aparato, digamos, escenográfico complementado con el ruido atronador de los truenos, es decir, cohetes, y hacían sus artificios para se defender, los de Balaguer y enfrente los del campamento real. Y después, en este mismo escenario, la representación de la rueda de la fortuna y de las virtudes cardinales, que son temas o un tema que luego recuperaremos ya hemos visto que en la entrada de Isabel la Católica también se escenificó en Barcelona. Aquí tenemos la Aljafería, aquí tenemos el plano de la Aljafería antiguo, antes de las reformas que han convertido la Aljafería en la sede del gobierno de Aragón, pero manteniendo y respetando la estructura. Es la planta baja, que es el lugar en donde se desplegaron las distintas mesas para los invitados al festejo. Y justo en esta planta baja, que naturalmente es un palacio musulmán y bellísimo además, otra imagen, el 11 de febrero de 1414, que es el día en el que se había coronado en la catedral y se celebró con posterioridad la fiesta en la Aljafería, dice el cronista: se revolvieron los cielos, en medio de la sala salió una nube en la cual venía la muerte. Estamos hablando de un artefacto aéreo como el que hemos visto antes en la puerta de San Antonio de Barcelona, cuando la llegada de Isabel la Católica y la pervivencia en Elche, en la cual venía la muerte, la cual era muy fea, llena de calaveras, de culebras de Galápagos. Y venía en esta guisa un hombre vestido de baldreses, vuelve a ser cuero para imitar la carne putrefacta, de baldreses amarillos justos al cuerpo, es decir, apretados para simular un cadáver, que parecía su cuero, es decir, el baldrés parecía el cuero del cuerpo humano. En su cabeza era una calavera, era un cuero baldrés toda descarnada, sin narices y sin ojos, que era muy fea y muy espantosa, y con la mano haciendo semejanzas a todas partes, que llevaba a unos y a otros por la sala. Es decir, que hacía lo que corresponde hacer según los modelos iconográficos y según los modelos literarios, sacar a bailar a los invitados. Y en algún momento incluso se alude
a un bufón de la corte que se espantó horrorosamente ante esta visión de la muerte, invitándoles a bailar. Final, y me ciño lo máximo que puedo al tiempo. ¿Seguirá esto? ¿La danza de la muerte seguirá? ¿Tenemos testimonios posteriores? Pues sí. En el siglo XVIII, cuando se recibe al señor del lugar, que es el arzobispo de Tarragona, es un pueblo del llano de Tarragona, la Selva del Camp, que es señorío episcopal. Cuando en la selva organizan en el siglo XVIII la entrada del arzobispo, en tanto que señor del lugar es una entrada equiparable a una entrada real, ¿qué es lo que le dedican? Pues una danza de la muerte, protagonizada por los integrantes de la cofradía de la sangre del lugar. Eso quiere decir que estos actores no hicieron algo improvisado, sino que seguramente ya actuaban en las procesiones de Semana Santa en la que esta cofradía tenía visibilidad. Y por la misma regla de tres es lo que ha pervivido en Verges, en la provincia de Girona, que es a lo que corresponde esta fotografía. Cada Viernes Santo, con motivo de la procesión, se escenifica la danza de la muerte mediante estos individuos vestidos como esqueletos con máscaras, porque van enmascarados naturalmente, que recordaría lo que vemos en la capilla del castillo de Olite. Es decir, no hay, salvo que inviten a alguien del público, pero no es lo común, en principio los únicos que forman parte del grupo actoral son los cadáveres que estamos viendo. Y creo que sí, que me he ceñido al tiempo. Nos quedan aún 10 minutos para alguna pregunta, si es conveniente que la haga o que la responda. Muchísimas gracias a todos, antes que nada. Muchísimas gracias, Francesca, también por este esfuerzo de ceñirte al tiempo. Muy interesante esa relación de la última danza de la muerte de Vergés con la representación de la capilla del Cristo del Castillo de Javier. Y Aunque bueno, he dicho todo el rato, he dicho Olite, perdonad, Sí, he un dicho lapsus. Olite, ¿no? Que sí, Sí. Excusadme, perdonad, por favor. Nada. Perdonad. Y como tenemos poco tiempo, si te parece, yo te voy a plantear unas preguntas que han ido entrando en el chat. Perfecto. Y así tú luego las respondes bueno, pues como quieras. Mira, una primera, precisamente referida a Olite, a Santa María la Real de Olite, pregunta si incluirías como artefacto para las entradas los elefantes encastillados, como alguno que aparece representado en esa fachada y que, bueno, pues que a lo mejor eran de madera. A ver, necesariamente los castillos que soportan los elefantes son de madera, sabemos que lo eran, ¿no? Lo que ocurre es que en ese caso la representación corresponde a un elemento que formaba parte de lo que era, digamos, el equipamiento militar. No tanto, aquí es una ficción al 100% esos castillos de los que yo he hablado. Es decir, no se trata de la conquista de Jerusalén, sino de la escenificación de la conquista de Jerusalén. Es distinto. En el trasfondo de los elefantes con el castillo encima, obedece a una tradición que es de carácter militar y que acaba fijándose como iconografía, pero no creo que sea equivalente lo uno y lo otro. Muchísimas gracias. Después, otra persona asistente dice, a ver si podrías ampliar información sobre las celebraciones de matanzas de los judíos. A ver, esto es un poco largo, esto casi sería una conferencia. Me excuso si no tengo tiempo. El tema de las matanzas de los judíos es una cuestión que se tiene que entender en un contexto. Es decir, cuando leemos el Evangelio, que podemos leerlo como libro sagrado, pero también como fuente histórica, el Evangelio sitúa perfectamente bien la responsabilidad de unos y de otros. Es decir, aunque los judíos digan, en realidad quien ejecuta a Cristo es el romano. Es decir, son los que en ese momento tienen autoridad sobre ese territorio. Punto. Ahora bien, lo que presentó la Edad Media fue al pueblo judío como deicida. No porque las fuentes lo dijeran, sino porque, claro, sobre unas fuentes que son fuentes históricas, en estos términos en que lo digo, se han ido sumando otro tipo de textos que en muchos casos están contaminados de la malicia que podían tener algunos cristianos sobre el éxito de los musulmanes, y entonces, de paso, utilizaban su implicación con la muerte de Cristo
para culpabilizarlos aún más, para criminalizarlos aún más. Por tanto, esa sería la idea. Por tanto, lo que a mí me resulta interesante de esta idea de ir a matar judíos, porque esta era una práctica en los pueblos hasta después de la Guerra Civil, era que de cara a lo que es el hecho religioso, cada año es como si lo que celebra la Iglesia cada año durante la celebración de la pasión y muerte de Cristo y la resurrección, reactiva cada año lo que ocurrió en el siglo I de nuestra era. Y al reactivarlo, pone en marcha todo lo que envolvió esa situación. Es decir, para alguien que asista a los oficios en Semana Santa, lo que le ocurrió a Cristo se está presentando como si hubiera ocurrido ayer. Por tanto, en ese momento se volvían a activar todo lo que era la criminalización de los que, por la tradición, habían acabado siendo los protagonistas del deicidio. Los romanos no aparecen prácticamente en estas historias y, por tanto, se va a matar a los judíos como venganza, simplemente. Y eso formaba parte de los comportamientos populares, además, bendecido por la Iglesia, por supuesto. Muchas gracias, Francesca. Otra pregunta referida a la danza de la muerte. ¿Hola? ¿Hola? Se ha ido la conexión, ¿no? ¿Que sí? Sí, con Mercedes, sí. A ver si la recuperamos un segundito. No, ningún problema por mi parte. Puedo seguir hablando mientras Mercedes no esté. Esta cuestión sí. de los judíos y de los cristianos es muy interesante porque en esta historia suman muchas cosas. Lo que se ha dado en llamar la alteralidad, es decir, en la época medieval, por lo común, se convive en armonía, pero hay gente que no convive en armonía con grupos étnicos diferentes. No todo el mundo estaba en contra de los judíos, pero a veces los que estaban en contra gritaban más que los otros. De modo que esa situación podía desembocar en situaciones graves. Por ejemplo, cuando la peste negra se persiguió a los judíos porque se interpretó que los judíos habían envenenado las aguas. Es decir, para que eso sea creíble, tiene que haber un trasfondo de odio que en muchas ocasiones está amparado simplemente porque los judíos funcionaban muy bien económicamente y por tanto eso generaba envidias. Y claro, a veces el pretexto de la religión enmascara otras cuestiones que son menos, digamos, elegantes. No ha vuelto. No recuperamos a Mercedes. La pregunta que te iba a transmitir Mercedes, dime, de un asistente que comenta lo evidente sería pensar que la danza de la muerte se fuera a realizar en funerales. Pero has hablado de coronaciones, visitas de personajes ilustres. ¿Cuál podría ser el motivo? No, en los funerales no tendría mucho sentido, porque el tema es que cuando se realiza un funeral, el que tiene que ser corregido ya se ha muerto. Ahí ya no hay solución. Ahí lo único que hay como digamos, aportación es que se destinen un montón de misas y celebraciones a su alma para evitar la condena o, en todo caso, mucho tiempo en el purgatorio, porque en la época en la que estamos hablando el purgatorio existe. Ya sabéis que el purgatorio es una creación bajo medieval, el 13. Por tanto, en el 14 y en el 15 el purgatorio existe. La manera de eliminar purgatorio es que recen por tu alma, que te dediquen oraciones, etc. Pero ya no hay nada más que hacer. En cambio, sí que se puede corregir al que está vivo y, por tanto, es susceptible de entender que si no vive según los cánones que corresponden, se va a condenar. Yo creo que el matiz sería ese. Por tanto, en las coronaciones también tiene sentido, porque igual que tiene sentido la rueda de la fortuna, para también advertirle al rey que ocupa una posición, que es una oposición envidiable y jerárquicamente óptima, pero que eso no dura para siempre y que se puede torcer la fortuna, porque en realidad ocurrió así. Justo Fernando de Antequera, que es el destinatario de esta celebración, realmente no fue un rey afortunado, había tenido fortuna hasta llegar a rey y su reconocimiento como héroe en la Guerra Santa a partir de la conquista de Antequera es un hecho,
pero después reinó muy poco tiempo, murió muy rápido. Por tanto, es un caso en el que la fortuna se manifestó en alguien poderosísimo. Por tanto, sí que tiene sentido en ese contexto. No porque en ese momento se supiera que le iban a pasar estas desgracias, todo hay que decirlo. Tenemos una pregunta más. Dime. En una danza de la muerte actual, ¿a quién tendría que sacar a bailar la muerte? Hombre, si se da el caso, entiendo que al público que observa la danza. En esto, la práctica, según mis conocimientos, se da en Verges, en este lugar del que procedía la fotografía que les he mostrado. Bien, pues ahí, claro, hay los que participan de la escenificación, pero también el público. De algún modo es un equivalente a lo que ocurrió en Zaragoza. Había alguien que escenificaba la muerte, que era el que iba vestido de acuerdo con ese objetivo, y los que fueron sacados a bailar no eran actores, eran los que estaban asistiendo al banquete. Por tanto, saltando de siglo, sería una cuestión equivalente, ¿no? Seguimos teniendo más preguntas. Primero te felicitan mucho, una brillante ponencia. Quería preguntar por si existe alguna relación entre las danzas de la muerte con la rueda de la fortuna. ¿Arriba tienen un carácter moralizante? ¿Alguna otra conexión? No, es decir, dentro de la iconografía hay, como diríamos, la naturaleza de los temas los hermana. Pues en este caso estaríamos dentro de lo que podrían ser los temas alegóricos y morales. Por tanto, tienen ese punto en común. No tienen nada que ver desde el punto de vista de la materialización ni literaria ni iconográfica, porque son temas perfectamente identificables y separados, pero sí que comparten este trasfondo. Es decir, el objetivo es de algún modo conmover y corregir en los dos casos, ¿no? Muy bien, también otro asistente aquí nos ha mandado el enlace del vídeo de la danza de Verges, que Muy bien. comentabas, Pues lo si tenemos puede, aquí. perdona, si puede encontrar el enlace de la fuente de Cleveland, buscadlo, porque es delicioso, es un vídeo precioso. Y si no, ya os lo mandaré yo, si se lo queréis pasar a los, Claro que a sí. los que se han inscrito al curso. Es que es muy bonito el vídeo. Sí, aparte que como tenemos otros días, pues también lo Por podemos eso. utilizar en otras sesiones. No sé si hay alguna pregunta más. Me ha llamado Mercedes que excusa No pasa que nada, ha normal. tenido ya problemas técnicos ya justo al final y que no se puede incorporar a la conferencia y voy a cerrarla yo. Muy Quería bien. simplemente agradecerte muchísimo, Francesca, tan interesante tu ponencia. Y siguen llegando más preguntas y tenemos un poquito de tiempo. Si yo por mí no hay Eh, problema, ¿eh? Si tú tienes, sí, yo tengo. sí. Nos indica, a ver, si hay más información. A ver, la formación coreográfica y iconográfica que hemos visto ha sido circular y de marcha por las calles. ¿Hay más información sobre ello? La información de marcha por las calles, hombre, infinidad. Es decir, hay muchísimos testimonios iconográficos. A veces Sí. el problema es que repiten algo y no añaden nada. Entonces tienes que seleccionar. Pero claro, sí hay más. Eso sí, a ver, yo diría que el problema es que de estos temas que he desarrollado yo hoy, por ejemplo, en Francia, hay un repertorio iconográfico incomparable con respecto a lo que tenemos aquí. Por motivos diferentes, porque, vamos, la iluminación de manuscritos fue más abundante, se cuidó más, etc. Entonces, a veces tienes la descripción exclusivamente escrita, literaria, pero no tienes la correspondencia con la imagen. Y hay que acudir a Francia porque es donde es más abundante esto. El problema es eso, ¿no? Que tener esta documentación visual o no tenerla. De todas maneras, nos decía el asistente que se refería a coreografías. A ver A si coreografías. sí, ¿Coreografías en qué sentido? ¿De la danza? sí, entiendo que es Si no, así. según mis Muy bien. conocimientos,
En lo coreográfico, a lo máximo que se llega es, y hay estudios sobre danzas medievales, a ver cómo se sitúan los que danzan y entonces, a partir de los textos y de la información musical que se tiene, saber a qué corresponde cada una de las cosas. Por ejemplo, pues hay danzas, por ejemplo, en el caso de el Llibre Vermell de Montserrat, que se danzaba y se dedicaba a los peregrinos, tiene un nombre este tipo de danza. ¿Por qué? Porque en la composición del texto, que luego está acompañado de música, se repiten unos versos y eso corresponde a un prototipo de danza que conocemos y que se ha estudiado. Pero, digamos, yo no soy experta en esta cuestión y, por tanto, me limitaré a constatar que sí, que hay estudios sobre coreografías. Quizá no es lo que yo he buscado a la hora de ilustrar esta conferencia, pero que los hay, sí. No muchos tampoco, pero los hay. También nos indican si hay grabaciones del tema Ad Mortem Festinamus. Sí, los hay. Y además por varias formaciones y además todas buenas. Hay un grupo valenciano. Para buscar las grabaciones hay que buscar no Ad Mortem Festinamus, sino el Llibre Vermell de Montserrat, el libro rojo de Montserrat en catalán. Si acaso ya os traeré también, os informaré y lo pasáis dado que es el primer día, nos podemos permitir estas licencias. Os cuento. El tema es que, como no es muy grande este cancionero, se puede grabar entero. Y lo común ha sido que se grabe entero. Entonces hay varias grabaciones. Por tanto, ya os pasaré también el enlace. A ver que apunto los deberes. Sí, me ha llamado de nuevo Mercedes para excusar, no se puede volver a conectar. No pasa nada. Sí, Cario también di que nos estaba haciendo estas preguntas, que dice, te da las gracias y que dice, soy bailarín y músico. Ah, vaya. Sí, había mucho interés. ¿Lo tiene Carles Magraner? ¿El qué? No. Es un grupo valenciano que no sé si se Sí. llama La Capella dels Ministres, me parece. Una de las grabaciones, porque no es la única, hay más. Pero yo estos los oí en el Palau y bueno, aparte de que tengo el disco, también los oí en directo y me gustó mucho la versión no solamente de Ad Mortem Festinamus, sino de otras piezas que interpretaron del Llibre Vermell. Creo que se llaman Capella de Ministres, creo que el nombre es así, pero son valencianos. Lo hacen muy bien. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más, algún comentario más. Creo que podemos dar por finalizada la ponencia. Muchísimas gracias, Francesca, y a todos los asistentes. Mercedes, excusa que no ha podido cerrar el evento como ya le gustaría, pero contactará contigo, Francesca, ahora mismo por mail y agradecerte a todos los asistentes. A los que vayan abandonando, les saldrá una pequeña encuesta, siempre lo hace el Museo de Navarra, para saber un poco pues la inquietud y qué les ha parecido la ponencia, tecnológicamente también, para que pues mejorar cada día en ese aspecto que agradeceríamos. Es muy valorable para el museo que se conteste. Entonces, a medida que van saliendo, sale esa pequeña encuesta, son 3 preguntas, 1 minuto, que agradecemos que contesten. Entonces, con esto... ¿Puedo despedirme yo también? Por supuesto, Francesca. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias a los organizadores y un placer volver a estar con ustedes en estos términos en los que hemos estado hoy. Pero al final no funciona mal. Por tanto, espero que hasta la próxima y un abrazo para todos. Igualmente. Gracias. Yo también quiero despedirme y en particular felicitar a Francesca por esta magnífica conferencia. Como siempre he aprendido mucho de lo que dice, he apuntado unas cuantas cosas para cuando tenga ocasión de hablar con ella. Y bueno, ya siento haber entrado 10 minutos tarde, pero es que había terminado una clase y al principio no me he podido conectar. He tenido problemas y no me he podido conectar. Espero que para la siguiente sesión lo subsane. Y un abrazo muy fuerte. Francesca. Abrazo, Eukene. Abrazo. Muchas gracias por todo, Marian. Gracias a vosotras. Gracias, Marian, también a ti. Muchas gracias. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Adiós, muchísimas gracias. Felicidades, Adiós. Francesca. Gracias, muchas gracias, Luz.